el régimen castrista le ha ido quitando hierro al tema del reclutamiento de mercenarios cubanos para la invasión a Ucrania. De hecho, hoy la Cancillería castrista ofreció una conferencia de prensa, que no es esta, sino son unas imágenes donde se ve toda la prensa internacional, exactamente. Además de los periodistas nacionales, estaban corresponsales extranjeros y ninguno se atrevió a tocar el tema del reclutamiento de soldados para la guerra de Ucrania. Según los expertos, esto suele ocurrir cuando se ha dado orientación de censura directa y explícita a los periodistas sobre el tema prohibido. Las consecuencias, evidentemente, cada cual parece que tiene clara cuáles serían las suyas. Mientras tanto, líderes del exilio acaban de conversar al más alto nivel con representantes del gobierno de Zelensky. Los tenemos aquí en el estudio y vamos a hablar inmediatamente con ellos. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos al doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América, del Museo de la Diáspora. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Y al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, profesor universitario, director del Directorio Democrático de la Resistencia Cubana. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. A ver, antes de entrar en la reunión que ustedes han tenido al más alto nivel con representantes del gobierno de Zelensky, este hecho concreto que hoy existe en La Habana una conferencia de prensa, aparece el canciller para hablar de la cumbre esta que se va a celebrar viernes y sábado allá, y que no haya un solo periodista que pregunte la noticia del momento. O sea, ¿cómo tienen ese control? Ya, porque ahí estaba AP, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, primero que todo, no solamente el control de no hacer la pregunta, pero aún peor, es suficiente control para que cuando ellos reparten la mentira de que esto es una red de tráfico humano y no es un acto oficial de la dictadura castrista, lo repitan y lo pongan en todos sus servicios. Y verdaderamente no sé qué decirte. Obviamente es una dictadura y los periodistas sufren intimidaciones, pero a nivel del servicio siempre se ha dicho que todos querían estar ahí el día que eso cambie y no quieren ser expulsados. Pero verdaderamente llega un punto en que un periodista tiene que autorrespetarse si se va a seguir llamando periodista. Ahora, también a nivel internacional, lamentablemente les está funcionando la justificación, ¿o no? ¿O es una sensación? Yo creo que no le ha funcionado. Yo creo que la prensa cada vez más recoge la duda, los interrogantes, lo que ha dicho Canal 41, lo que ha dicho la Asamblea de la Resistencia. Lo he visto reportado por el New York Times, lo he visto reportado por el Wall Street Journal y por muchas más publicaciones internacionales. En Europa hay todo un estado de conciencia sobre la amenaza que representa el régimen. Yo creo que no le ha funcionado. Creo que fue una operación de control de daño que no le ha sido exitosa. Sin embargo, la oficina de Borrell... El hecho de que ni un solo periodista haya preguntado eso en la conferencia de prensa demuestra el daño que le ha hecho el tema a ellos. Totalmente. Y una cosa, la prueba de que no le está funcionando es precisamente esta reunión que se está teniendo con el gobierno ucraniano. El gobierno ucraniano, si verdaderamente pensara que esto es una cuestión aislada, no le daría el nivel de importancia que le dio a esta reunión con el exilio cubano. Cuéntame de la reunión, ¿a qué nos referimos? Esta mañana, en las oficinas del directorio, se hizo una reunión que realmente tiene varias cosas que merecen contar. Uno es el hecho que estaba todo el exilio reunido. Una reunión que surge del trabajo que ha hecho Orlando en Ucrania. Por ya un tiempo que esto viene. Y la crisis que se presenta en este momento al darse a conocer que los soldados cubanos o que los cubanos están siendo utilizados en esa guerra por parte de la dictadura castrista. Eso lo que muestra es que el gobierno ucraniano está completamente convencido de que esto es una operación del gobierno castrista, pero además los contactos que hemos tenido por nuestro lado en Italia y con España, con las personas que posiblemente sean el próximo gobierno español, no se están comiendo el cuento, y creo que eso puede ser muy peligroso para el régimen porque le quita una de las dos cosas que lo ha mantenido en el poder desde el 11 de julio de las protestas, que es el financiamiento de la Unión Europea. Sí, claro, porque la oficina de Borrell dijo incluso sentirse satisfecha con el actuar del gobierno cubano, una cosa. Pero bueno, Borrell sabemos de qué pata cojea.
¿Con quiénes se reunieron ustedes hoy? Bueno, fue una reunión con el ministro de la Presidencia del gobierno de Ucrania, Andriy Yermak, que viene a ser el primer ministro, 4 ministros más, 3 viceministros, la secretaria de la Presidencia. Fue una reunión, no estoy en libertad de hablar de todo lo que se habló en la reunión. Sí puedo decir de que fue una información muy detallada de la situación actual de Ucrania, un intercambio de puntos de vista sobre la situación de la América Latina, el caso cubano, y el deseo de seguir progresando en este mandato entre los cubanos libres, los que luchan por la libertad por toda la América Latina, porque también tuvimos una representación latinoamericana en la reunión, y el gobierno de Ucrania. Ahora, sin develar los detalles, ¿no? Yo creo que es importante la discreción, porque el gobierno cubano está ahí monitoreando permanentemente cada detalle. Y les ¿no? ha molestado mucho esta Claro, reunión. en la manera en que están respondiendo, indica la preocupación con el tema. Pero yo entrevisté al representante de Ucrania para América Latina, un embajador, y me dio mala espina, ¿no? Empezó en un principio a decir algo así como que, bueno, Cuba también estaba amenazada por una potencia extranjera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo le dije, le señalé las contradicciones a lo que estaba diciendo. Él terminó haciendo una condena tácita Muy y buena, clara, yo la vi. ¿no? Pero había como una disposición a Bueno, todavía ese cuento del imperialismo yanqui que va a invadir Cuba. Yo no te puedo diría creer dos que- cosas. Primero que todo, y Orlando, que tiene más experiencia directamente allá con ellos reciente, te lo dirá. Dentro, como cualquier otro país y como cualquier otro gobierno democrático, Ucrania es una democracia, hay diferentes corrientes. Y todavía siempre, sobre todo en la Cancillería, tienen sus discrepancias. Las cancillerías suelen hacer los lugares más diplomáticos de los países, pero también desde ese momento ahora, la situación ha cambiado. La presencia de esas tropas cubanas en su territorio creo que marca una diferencia. Ahora, también ustedes han hecho gestión ante, sobre todo, creo que Suecia, ¿no? Que Bueno, Suecia, Lituania, Polonia, Estonia, hemos estado en varios países, Italia, que Marcel tuvo una reunión que ha sido muy, muy productiva, una serie de reuniones. El exilio cubano está trabajando en diferentes frentes hacia la forma de poder fiscalizar y revisar esos fondos. Y una cosa, Juan Manuel, que es interesante, que se nos va de la parte internacional, del ajedrez internacional, pero creo que es tal vez igual o más importante. El exilio cubano está trabajando, creo que por primera vez en su historia, con una unidad que no ha tenido antes. Ustedes, muchos sabrán que Orlando viene de la generación de esa época de Cuba Independiente y Democrática, de Hugo Matos y yo de la Fundación y Jorge Mascanosa. Y una vez me dijo Orlando una cosa muy interesante. Me dijo, Jorge Mascanosa y Hugo Matos eran grandes hombres, pero los dos murieron en el exilio por no trabajar juntos. Y desde ese día estamos trabajando de la mano. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro, se le ocurre a un tercero, pero el exilio está en la misma dirección. ¿Cómo Juan, yo lograr? quisiera también, si tú Sí. me permite. Creo que Marcel tiene razón, es un momento de unidad y coincidencia del exilio cubano. Yo no fui miembro del CIR, pero trabajamos mucho con el CIR y respeté mucho a Hugo Matos. Pero sí quiero decir lo siguiente. Hay un video que ustedes han puesto varios fragmentos aquí en el Canal 41, creo que fueron uno de los primeros canales que tuvo todo el video, en el cual las Fuerzas Armadas de Ucrania aparece como coproductor. Ellos entraron en la base de datos del oficial mayor que tú les pusiste, sacaron 200 pasaportes y los presentan. En ese video hay una parte en que dice algo así como una operación de este tamaño bajo un estado policíaco no es creíble que sea hecho por una red criminal. Tal parece que el Estado está en guerra en contra de Ucrania. Esa es una declaración muy fuerte, yo te diría que lapidaria para el régimen castrista por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y eso hay que mirarlo, porque el movimiento de renovación de la democracia ucraniana se expresa en la presidencia, en el Parlamento, en sus Fuerzas Armadas. Hay otras instituciones del Estado que van más lento en ese proceso de ellos limpiarse de toda esa tara de dominación soviética y pensamiento anticuado. Sí, claro, porque yo también saqué esa cuenta. Dije, aquí hay por edad mucha gente que se crió en el sistema educativo soviético donde le vendían ese cuento de Cuba, etcétera, a la distancia. Pero lo que me parece una contradicción muy obvia es que todavía la Unión Europea, que es el mayor socio comercial de Cuba, porque son 27 países, ¿no?, siga teniendo pues un acuerdo
con ese régimen Increíble. que está alineado con Rusia. Y ahora, después vamos a hablar de una reunión que se va a producir peligrosísima este viernes y sábado en La Habana. Ese acuerdo, yo sé que ustedes han trabajado y muchos también para tratar de que se acabe, porque es inmoral. ¿Qué posibilidades tiene ahora con todas estas evidencias que ellos han? Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español es el guardaespaldas del régimen comunista horror, ¿no? cubano en Europa. Así se comporta. Mira las declaraciones de Borrell. Hay una estructura socialista en Europa que protege este régimen unida a una estructura de intereses comerciales en Cuba que indiscutiblemente le cuida las espaldas al régimen. Eso hay que destacarlo. Pero también quiero volver a decir lo siguiente. Ese video de los comandos ucranianos diciendo lo que dicen con el mensaje al pueblo de Cuba, ¿eso ocurre en el vacío? ¿O el ejército de Ucrania ha demostrado una disciplina y una unidad de mando tremenda? Entonces también hay que ver ese tipo de declaración para entender cómo va la evolución de las cosas en Ucrania. Hoy estuvimos casi 2 horas con la cúpula del gobierno ucraniano, completamente concentrado en el exilio cubano y en nuestros aliados en América Latina, con un mensaje que para mí fue honesto y profundo. Sí, que es importante, es el hecho de que le hayan dado esa cantidad, en el medio de una guerra, esa cantidad de personas, de ministros, y lo que es el secretario de la presidencia, es como decir el chief of staff, el primer ministro, la persona que fuera de Zelensky maneja el gobierno ucraniano, 2 horas al exilio cubano. Eso con las declaraciones que dice Orlando, creo que marcan una posición muy distinta, ya oficial, de parte del gobierno ucraniano, pero también en lo que tú decías, va a ir teniendo y cada vez teniendo más un cambio en el resto de Europa y respectivamente de lo que quiera hacer el gobierno español actual, que incluso el gobierno español puede cambiar también esa posición.